El 30 de noviembre se conmemora específicamente, tal como lo hemos estado viendo, el Día de los Refugiados Judíos en países de Medio Oriente y cómo desde mediados del siglo XX se genera esta diáspora. La idea ahora es poder conversar a partir del testimonio del cónsul, el señor David Al-Sarout, y en relación a estos planteamientos que usted mencionaba, el papel de la tolerancia religiosa en Medio Oriente. Me gustaría poder conocer. Hace un par de años atrás salió un trabajo bastante interesante de un historiador, Adriano Prosperi, que escribió un libro que se llama La semilla de la intolerancia. Y él hace todo un análisis de lo que ocurre en la época del siglo XVI, XVII en Europa, y ve que este estigma de la intolerancia no era tan como se pretende mostrar muchas veces en la propaganda. ¿Cómo se daba en este periodo ese espacio de intercambio y de convivencia también, entendiendo que se llega a un punto tan crítico como lo es el destierro, ¿no? ¿Cómo lo es él? El destierro, es decir, la diáspora, que familias como las que a usted le tocó vivenciar y experimentar en carne propia, le significó salir de sus propios espacios de los que habían crecido, y que en definitiva llega hasta a un plano más bien directamente antisemita. Un poquito si pudiese profundizar y contarnos de cómo se experimentaba este espacio o dimensión de lo que era la tolerancia religiosa en países de Medio Oriente y cómo en este caso la comunidad judía interactuaba. Gracias. Entonces, yo pienso que hay que salientar el siguiente, antes de entrar en la actualidad. Judíos vivieron sob dominio musulmán en países árabes desde el advento del Islam, en los años 600, 700 después, con la conquista de todo el Oriente Medio y África del Norte, España. Y prosperaron porque había en esa época, por lo menos, un ambiente de tolerancia. O sea, el musulmán en la época, al contrario tal vez del cristiano en Europa, y también durante mucho tiempo, en la media fue mucho más tolerante a sus minorías. Yo pienso, por ejemplo, que algo como lo que pasó en Europa durante la Segunda Guerra, no sé si podría pasar en un país árabe, sinceramente. No sé si podría pasar en un país musulmán. No sé cuántos de ustedes saben que en la religión musulmana existe el deber de proteger tanto el judío como el cristiano que están habitando en sus países. El deber religioso. La mayoría del tiempo fue así. Sí, los judíos disfrutaron de una tolerancia mucho mayor que en relación a Europa durante la historia. Hubo obviamente épocas en que eso fue menos el caso. En general hay una teoría que dice que cuanto más el Islam se veía seguro, más tolerante era. Y siempre que el Islam se vio más amenazado, entonces también pasó a ser menos tolerante en relación a sus minorías. Después de haber dicho todo eso, yo creo que lo que pasó, es que de alguna manera en el siglo XIX, en el siglo XX, el Islam se vio amenazado por las potencias coloniales, se vio amenazado por el sionismo, pero especialmente por el colonialismo. Y de allí surgieron movimientos fundamentalistas, movimientos islamistas que pregaban un retorno, digamos así. No hay que olvidarse también que esos países, los países del Oriente Medio en general, Egipto, Marruecos, en los años
hasta los años 50 eran muy europeizados, ¿no? Eran muy cosmopolitas. Eso era algo que obviamente al musulmano religioso, algo que incomoda, algo que incomodaba, incomoda hasta hoy. Entonces nosotros vimos en esa época un resurgimiento de ideología musulmana islamista radical, con la creación de los hermanos musulmanes en Egipto, por su líder Hassan el-Banna. Y desde entonces, no solo en Egipto, pero en otros países, bueno, hay también que mencionar el renacimiento de lo que es, no el renacimiento, tal vez el surgimiento del nacionalismo árabe, que también tomó una, ¿cómo diríamos?, una color un poco xenofóbica, ¿no? Una color un poco de excluir a las minorías en detrimento de, o sea, excluir a las minorías en provecho de la mayoría musulmana. Hubo judíos que trataron de integrarse en algunos movimientos nacionalistas en esos países árabes, en Egipto, en Irak también, pero ahí el nivel de intolerancia y de exclusión ya estaba tan alto, ya estaba tan grande que al final no consiguieron integrarse. Y al final esa intolerancia fue la que llevó a la salida en masa de toda la comunidad. Sí, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Cónsul. Sí, desde mi perspectiva, como yo soy profesor de acá de la universidad, y hay una asignatura, un curso que nosotros ofrecemos aquí de manera transversal, es decir, a todos los estudiantes de cualquier carrera, como parte de la formación integral, de la formación que la universidad ofrece, además de la propia de cada carrera, ¿no? De cada ingeniería. Y ese curso, al menos el que estoy a cargo yo, Cristianismo y Sociedad, muchas veces se mira con mucha distancia por los estudiantes, es lógico. Y en la primera clase, en la presentación, se caen los fantasmas, los demonios, porque lo que nosotros le explicamos es que cuando los temas religiosos son vistos o confundidos con lo político, con lo nacional, con lo social, incluso lo económico, se distorsiona, porque el elemento religioso es un elemento que la antropología filosófica ubica en el interior de la persona, no en lo que tiene, no en lo que representa, ni siquiera una bandera. O sea, no hay una bandera propiamente tal de una religión o de otra. Una bandera de la religión, de los países sí, la religión. Dicho eso, nuestros estudiantes entran un poco más interesados. El semestre pasado tuvimos un estudiante judío que nos dice que quiere presentar una exhibición, o sea, que lo liberemos de esta asignatura, dado que él no conoce nada del cristianismo y no le va a ir muy bien. Recogimos su solicitud y el mecanismo que nosotros tenemos es que el alumno pueda dar un examen de conocimiento relevante, es decir, que cumpla los objetivos finales de la asignatura. Yo le di a leer un texto sobre qué es el cristianismo. El alumno terminó la asignatura con un promedio 7, la máxima nota, y un correo en el que me decía: profesor, me doy cuenta que es muy similar a mi religión. Primero, por lo que usted decía, o sea, por lo que decía de los musulmanes. Cuando se aleja la mirada política de la religión y se conoce a la persona que está delante, primero. Y en segundo lugar, cuando se conoce también el contexto del otro. Lo que usted presentó se entiende también cuando uno conoce la importancia de la tradición en ciertas culturas, la importancia de la religión en ciertas culturas. Cuando no se conoce esto, entonces uno hace juicios, por ejemplo, livianos o severos. Pero cuando uno conoce la importancia que tiene
para el pueblo de Israel, incluso religiosamente, una historia de éxodos, migraciones forzadas, o podríamos decir de refugiados. Entonces entiende el cariño que tienen a su retorno, comprende la dimensión interior y no política, sino que interior de ese lugar, de su historia, de su familia. Porque si uno juzga con la misma regla, a lo mejor no comprendo. Esas son las dos reflexiones, no es una pregunta, es para que usted comente que tenemos en esta conversación. Entonces, a eso tengo en realidad dos comentarios también. Yo pienso, como usted, que la religión muchas veces es cuando la religión se mezcla con la política, es un desastre. Al final de las cuentas, ocurren desastres. Pero eso no quiere decir que la religión en sí, tanto la judía cuanto la musulmana, cuanto la cristiana, sean necesariamente propensas o catalizadoras o causas de esos desastres. Yo creo que eso ocurre cuando las religiones son explotadas, ¿no?, por intereses políticos, por intereses financieros, por intereses de todo tipo. Usted ve que las religiones en sí, o sea, los grandes mestres, los grandes sabios, esos que son conocidos a través de generaciones, en general no son aquellos que pregan la separación, la discriminación, o sea, son aquellos que tienen una visión un poco más iluminada también del ser humano como ser humano al final de las cuentas. O sea, lo que pasa es una exploración de la religión para fines y la exploración de la identidad, no solo de la religión, o sea, toda ideología, al final de las cuentas, cuando es una ideología también muy estricta, es problemática. La segunda observación es que sí, yo pienso que cuando uno se afasta un poco de la política, se afasta un poco del contexto histórico y pone la énfasis en el personal, en el humano, las personas tienen la tendencia a aproximarse más. Les voy a dar un ejemplo. Yo no sé, por ejemplo, yo sé por mi propia experiencia en Israel, que siempre que encontraba un palestino, por ejemplo, y empezábamos a hablar, yo entiendo árabe bien por mis papás, por mi familia, árabe egipcio, que no es el mismo, entonces, pero uno se puede comunicar bien. Siempre que empezábamos a hablar, y siempre que les mencionaba que mi familia vino de Egipto, que había judíos en Egipto, mucha gente no sabe de eso. La mayoría no sabía. Ellos se quedan, o sea... y ese es el tipo de cosa que aproxima a la gente. Al final es sufrimiento humano de los dos lados. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mis papás. Mis papás siempre que venían a visitar en Israel, mis papás no sabían hebreo, no hablaban hebreo porque nunca fueron a Israel, fueron de Egipto a Brasil. Mi papá sabía leer hebreo por causa de las rezas, pero no hablaba hebreo ni nada. Entonces, cuando ellos necesitaban algo, ellos siempre tenían que buscar quién hablaba árabe. Y cada vez que buscaban y encontraban quién hablaba árabe, eran generalmente palestinos, ellos se quedaban, los árabes, los palestinos que hablaban con ellos, se derretían, ¿no? Porque venían una familia judía que viene de Egipto, que sabe hablar árabe, pero no sabe hablar hebreo. Eso para ellos es algo inédito. Y bueno, y se contaban las historias y se veía la conexión, o sea, era algo impresionante como ellos, bueno, mis papás eran un poco más idosos, como ellos hacían de todo para agradarlos. O sea, esa dimensión humana de la historia es tal vez lo que está faltando para que consigamos entendernos mejor, ¿no?
Sí, un último punto que es parte de este conversatorio. Un profesor decía que los historiadores son a veces entrometidos y preguntones, y es parte de mi rol preguntar cómo fue la adaptación en Brasil. Cómo es esa segunda parte quizás de la historia en el espacio de la recepción. Ya lo decía Pablo, el pueblo judío ha vivido permanentemente el éxodo, la diáspora. Hay un autor que se llama Kid Lowe, que escribió un libro que se llama Continente Salvaje, cómo desde Europa y el resto de los otros países después de las guerras nuevamente viven una etapa de reconstrucción, de conmemoración y nuevamente de reconstruir también el alma. Y dentro de eso está también este episodio de la diáspora, en una etapa de reconstrucción del alma de Occidente, pero también de Oriente, en cierto modo, con lo que estamos viendo en este testimonio. O sea, no solamente es un hecho que ocurre puntualmente en Europa, sino que pasa a tener todas estas ramificaciones. ¿Cómo se da esa segunda etapa de la historia ya en la llegada a Brasil y esa adaptación cultural que involucró esta etapa migratoria? Entonces aquí hay varias anécdotas que puedo contar. Voy a tratar de seleccionar algunas por el tiempo. Tal vez la más, ustedes conocen Brasil, un país, estoy representando a Israel, pero en el corazón represento no menos a Brasil también. Yo sé que mi mamá siempre contaba que cuando llegaron a Brasil, cuando llegaron al puerto, en Río, era carnaval. Y justamente cuando salieron, pasó un trío eléctrico. Ustedes saben lo que es, los camiones con la gente, exacto, con la gente bailando, con la música, con la batucada, con todo eso. Mi abuelo quería enterrarse vivo. No entendió a dónde llegó. No tenía idea. Pero con el tiempo se fueron acostumbrando. En la realidad, mi abuelo, no pienso que él llegó ya un poco más idoso, ya tenía casi 60 años, tal vez más de 60 años. No creo que se recuperó, yo lo conocí cuando era chico, no creo que se recuperó de ese destierro. Él estaba, a él la cultura egipcia era su cultura. Iba a teatros, tenía su vida cultural en el Cairo, en Egipto, y obviamente no encontró eso en Brasil. Y falleció algunos años después, ni profesionalmente, obviamente, a esa edad uno no consigue más reconstruirse. Para él fue más difícil. Mi papá siempre contaba una historia un poco diferente, que para él, Egipto y Brasil, él casi no sintió un shock cultural. La diferencia entre Egipto y Brasil no era tan grande así, por más increíble que parezca. Porque el egipcio también en general, son personas simpáticas, agradables, es un pueblo abierto. Y el brasileño, todos ustedes conocen, también en la cuestión de la educación, el egipcio es muy educado. El brasileño en general también es muy educado. No tuvieron el choque cultural que tuvieron egipcios, por ejemplo, en países como en Estados Unidos o hasta en Israel. El choque cultural que tuvieron judíos egipcios en Israel me parece que fue mucho más grande. Entonces, no sé si ustedes conocen un poco la historia de Brasil. De 55 a 60 tuvimos un presidente llamado Juscelino Kubitschek, que dijo, vamos a hacer en 5 años lo que no fue hecho en 50. Entonces Brasil estaba pasando por una época de industrialización, ¿no? Y justamente esa fue una de las razones por las cuales Brasil quiso traer judíos de Egipto, porque muchos de ellos eran industrialistas, eran hombres de negocios, y al final de las cuentas tuvieron una buena adaptación, pero siempre quedó la nostalgia, siempre quedó la dolor
siempre quedó también un poco de, diría hasta de rabia. Siempre continuaban adorando a Egipto, pero tenían o sea, se sintieron traídos de alguna manera. Tal vez voy a concluir contando una última anécdota. Yo me acuerdo que una vez fui con mi papá, ya eso, antes de fallecer por algunos años, estábamos en el Río y fuimos a un café, una sorbetería, ¿no? Una heladería, perdón. Muy famosa en uno de los shoppings y todo. Y estaba, mi papá en la época siempre contaba sobre los cafés en Egipto, sobre los helados y todo. Entonces estábamos en una heladería en Río y encomendamos un helado con crema, con todo eso. Y le pregunté, mira papá, mira todo eso, qué maravilla, es mejor que eso no existe. Y le pregunté, después de haber visto todo eso, después de 50 años de haber salido de Egipto, ¿qué prefieres hoy en día? ¿Brasil o Egipto? Y él me dijo Egipto. Todavía, después de todo, todavía dijo Egipto. Me dijo, era lindo allá. Mi papá, antes de fallecer, estuvo hospitalizado una época y bueno, al final ya estaba menos consciente y me acuerdo que mi mamá, para testarlo, le hizo una pregunta. Mi papá siempre decía que quería quiero salir del hospital, entonces mi mamá le preguntó, bueno, ok, ¿quieres salir? ¿Para dónde quieres salir? ¿Quieres ir a Estados Unidos? Vivían en Estados Unidos en la época, se fueron después a Estados Unidos. ¿Quieres volver a Estados Unidos? ¿Quieres volver a Brasil o quieres volver a Egipto? Papá dijo, Egipto, después de todo eso. O sea, hubo una adaptación, hubo una integración, pero bueno, el país de donde uno viene siempre se queda. Sí, muy corto. ¿Sí? No, solamente agradecerle porque lo que ha dicho ahora último es lo que yo quería representar, el valor humano del conocer al otro. Eso es fundamental. Nosotros aquí en la universidad también tenemos esa formación. El año 2018 hicimos en la universidad un encuentro sobre distintos migrantes, porque a la gente se le olvida que Chile, hoy día hay una crisis migratoria mundial y especialmente en Chile, con mucha ignorancia. Porque a la gente se le olvida que este país también fue hecho de migrantes. Alemanes, croatas, árabes, judíos. Italianos, ¿no es cierto? Franceses. Hay un libro de González, Aquellos años locos franceses, cómo contribuyeron los franceses a la arquitectura en Valparaíso, en Santiago. Entonces hicimos un seminario, 200 personas, para mostrar, teníamos embajadores de Perú también, Alemania, y la gente se sorprendía porque no se les decía esto. No había una conciencia de que en Chile también estuvo construido, como estuvo construido Estados Unidos, como estuvo construido México, y como está construido cualquier país, por flujos de migrantes. Y hay una cosa interesante y es una distinción que hay que, en esta crisis migratoria, nosotros desde el punto de vista de los valores de la universidad, enfatizar mucho en la diferencia entre el migrante y el refugiado. Porque es una distinción que las Naciones Unidas establece y es justamente lo que usted señala. O sea, hay muchos migrantes que vienen en calidad de refugiados, aunque no diga tal cosa. Y eso tiene que ver con lo de su padre, porque en la salida involuntaria. Exacto. Y esa es la gran diferencia. Mis abuelos, mi bisabuelo vino de Francia como obrero a construir los ferrocarriles de Lota, pero ellos vinieron voluntarios con una oferta de trabajo, ¿sí? Pero hay otros que vienen involuntariamente y esas causas son persecuciones religiosas, persecuciones políticas, pobreza extrema, separaciones por regímenes dictatoriales, etc. Entonces, la distinción, y con eso termino, entre el que migra o emigra, el que realiza un éxodo, una diáspora, por un motivo no voluntario es distinto y hay que conocer esa distinción. Yo creo que eso es fundamental para entender al otro también. Le queremos dar las gracias al cónsul, a los profesores por esta instancia de reflexión
También creo importante, señor cónsul, que usted, de ser de Brasil, yo creo que una palabra hay que explicar harto, podría ser saudade, Saudades, que exato. podría arreglar todo ese recuerdo de una tierra. Quiero invitar al vicerrector de Asuntos Académicos, don Víctor Godoy, que le entregue un premio al señor cónsul en agradecimiento por su visita. Muchas gracias.